pastor David Moreno es pastor y conferencista internacional. Nació en Punto Fijo, Estado Falcón, en el hermoso país de Venezuela. Sirve al reino de Dios desde hace 15 años y su ministerio se caracteriza por una unción especial para edificar el cuerpo de Cristo, entrenando líderes a través de congresos, conferencias, seminarios y talleres, llevando al liderazgo de este tiempo a tener un compromiso mayor con la obra del Señor. El pastor David Moreno es autor de los libros Despertar a tu asignación y Derribando estructuras mentales. Actualmente está por publicar su tercer libro titulado Entendido en los tiempos, la generación de Isaacar. Es gerente y CEO de la editorial Olan, una reconocida editora donde sirve a los ministros del Señor y al cuerpo de Cristo en las naciones. Está casado con la pastora Jennifer Contreras y juntos dirigen el ministerio Aliento de Fe en Santo Domingo, República Dominicana. Su pasión y enfoque es que esta generación despierte su llamado en Cristo Jesús. Damos la bienvenida y nos sentimos honrados de tenerle en nuestra primera Cumbre Internacional de Pastores, el desafío de la Iglesia en el siglo XXI. Sea usted pastor David Moreno, bienvenido. Para todos. Para mí es un placer estar en este día con ustedes y como cada predicador que me ha antecedido tengo una gran responsabilidad. Sé que es un privilegio poder estar en un póster como el que cada uno de los ministros han estado, pero también es una gran responsabilidad. Edificar al cuerpo de Cristo es una responsabilidad. Creo que todos los que estamos convocados esta mañana acá estamos por un solo motivo: diseño y propósito. Pido a Dios que me use para edificar tu vida en este día. Quiero bendecir la vida de los anfitriones del Ministerio Tabernáculo Vino Nuevo Chequiná y sus pastores, la profeta Teresa, el pastor Juan y a todo su equipo por el maravilloso trabajo que han hecho. También me siento honrado de poder compartir con hombres que conozco y que estoy conociendo. Entre esos están los ministros, pastor Juan Julio Báez, su esposa, doctor obispo Quitín Silva, obispo Noli Martínez, pastor Richard García, entre otros los ministros que están acá. Y aprovecho para saludar a un buen amigo, el pastor Isaías de Madrid. ¿Está por allí? Me alegro verte aquí. Bueno, quiero aprovechar el tiempo que tengo delegado. Quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que me apasiona y lo he titulado El arte de consolidar. Pasión por la cosecha del Señor. Y para eso voy a hablarle de algunos principios sobre lo que es un consolidador eficaz. Yo creo que el mayor reto que tiene la iglesia en el siglo XXI, aparte de la predicación del evangelio, no solo es que las almas vengan a los pies de Cristo, sino que podamos retener la cosecha del Señor. Creo que es el desafío de todo pastor. Todos nosotros como ministros del Señor que servimos a un ministerio, sea desde el altar o indirectamente, nuestro mayor deseo es que las personas que nosotros podamos alcanzar para Cristo puedan mantenerse en la casa espiritual. Sin embargo, a lo largo que tengo en el ministerio, he identificado algunas áreas que nos hacen errar y no nos permiten ser consolidadores eficaces. Eso quiere decir que en esta mañana, antes de hablarte sobre lo que es un consolidador y las características de un consolidador, quiero identificarte algunas áreas con las cuales nosotros luchamos y debemos vencer. Primeramente, nosotros sabemos que la consolidación no es otra cosa que afirmar al creyente
y llevarlo a la madurez de Cristo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso ya es una etapa de afianzamiento, es una etapa de madurez. Y cuando estudio el tema de la consolidación, veo áreas con el cual el cuerpo de Cristo lucha para desarrollar dicho tema, de la cual te quiero identificar 5 áreas. Yo pienso que la primera área que te voy a identificar en este día se llaman las distracciones. El desafío más grande de la iglesia en el siglo XXI es luchar con este espíritu, las distracciones. Un consolidador tiene que aprender a vencer la distracción. Cada vez que el pueblo de Dios se desenfoca, sale de su lugar de propósito, sale de su lugar de asignación. Y es imposible de que nosotros podamos ser efectivos fuera de nuestro lugar de propósito. En nuestro lugar de asignación está la expansión. En nuestro lugar de asignación está la bendición, la retribución, el crecimiento, las puertas abiertas. Sin embargo, cuando corremos el peligro de caer bajo la distracción, salimos de nuestro lugar de propósito. Salimos de la voluntad de Dios, perdemos la pasión por el evangelio, perdemos la pasión por la cosecha y nos hacemos erráticos en nuestro llamado. Así que la primera área de la cual nosotros debemos cuidarnos para ser consolidadores eficaces se llaman las distracciones. El proverbista Salomón enseña algo poderoso sobre esta área. Cuando usted va a la palabra, dice la Biblia acerca de las zorras pequeñas: cazad las zorras, atrapen a las zorras, porque ellas dañan toda la viña, que es prototipo y simbología de la cosecha del Señor. Para mí, una de las zorras pequeñas que le está haciendo daño al cuerpo de Cristo y al liderazgo actual de esta generación son las distracciones. Tenemos en nuestros ministerios líderes con dones, con capacidades, con unciones poderosas, pero si están bajo un espíritu de distracción, no van a poder ser consolidadores eficaces. Cuando las personas se desenfocan en el llamado a la obra de Dios y caen bajo un espíritu de distracción y un desenfoque total, no solo pierden la pasión por la cosecha del Señor, sino que la obra no representa prioridad en su vida. Lo primero que nosotros debemos identificar en esta hora es que nosotros debemos cuidarnos de las distracciones. Cuando viene la distracción, perdemos el enfoque, perdemos la dirección, perdemos la pasión, se cierran nuestros ojos espirituales. Alabado sea Dios. Pero un consolidador eficaz, un líder que ame la cosecha del Señor, vence la distracción, define sus prioridades. Mateo 6:33 dice que de toda cosa busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán. Quiere decirle que cuando tú tienes un enfoque hacia la cosecha de Dios, Dios trae la retribución, Dios trae la salida, Dios te abre puertas que el hombre no te puede abrir. Alabado sea Dios. Y te tengo una buena noticia: cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Dios invita, Él paga. Él es el dueño de la obra. Y dice la Escritura que toda persona que deje algo por amor a la cosecha, Él le dará 100 veces más. ¿Cuál es mi preocupación? Las distracciones en la obra del Señor. Y estamos luchando con un gigante que no es fácil, porque luchar con la distracción es una batalla que todos nosotros tenemos a diario. Así que el primer enemigo que te quiero identificar en esta plenaria es: tienes que cuidarte de las distracciones, tienes que definir tus prioridades. Hay personas que están casadas con la bendición, pero están divorciadas del propósito. Te lo voy a repetir: hay personas que están casadas con la bendición, pero están divorciadas del propósito. El segundo enemigo, o la segunda área que quiero identificarte de un consolidador, se llama la postergación. Enemigo número 1 de la consolidación de la obra del Señor:
la proscatinación. Cuando las personas entran en este síndrome de proscatinar la obra del Señor, de postergar la responsabilidad que Dios le ha dado, cuando eso llega a pasar en la obra del Señor, entonces levantan una muralla que le he titulado la muralla de las excusas. Y yo tengo claro y definido de que las excusas son los clavos que edifican el ministerio del fracaso. Te lo voy a repetir. Las excusas son los clavos que edifican el ministerio del fracaso. Es imposible de que nosotros seamos consolidadores eficaces en un ministerio, en una asignación, en la responsabilidad que Dios te haya delegado, si levantamos este síndrome llamado la postergación. Este es un enemigo grande acerca de la cosecha del Señor. Por eso de que es importante que en este tiempo no podemos proscatinar. Tenemos que tener un compromiso mayor con la obra del Señor. Y tener un compromiso mayor con la obra del Señor representa muchas cosas. Lo primero que representa es que debemos aprender a morir a nuestra voluntad. Juan 12:24, Cristo dice que si la semilla de grano no cae en tierra y muere y queda solo, no puede llevar fruto. Si nosotros no morimos a nuestra voluntad, nosotros no vamos a poder ensancharnos y multiplicarnos. Entonces, la postergación es un enemigo de la cosecha del Señor. Y es algo con lo cual nosotros diariamente debemos trabajar. Podemos tener sueños, podemos tener proyectos, pero yo siempre he dicho que la decisión me ayuda a comenzar. Sin embargo, la unción en Cristo me permite terminar. Porque la proscatinación hace que el líder actual del siglo XXI no pueda ser efectivo en su llamado. Hay personas que proscatinan la visión, los sueños, los proyectos, las finanzas, su vida de oración. Y esa es la segunda área que quiero dejarte claro en este día. Debemos aprender a vencer la proscatinación. El compromiso es aquí, ahora. El tiempo para nosotros comprometernos y hacer la obra del Señor no es mañana, no es pasado, es ahora. La tercera área que debemos identificar y debemos vencer para un consolidador se llama el desánimo. El desánimo es una área con la cual todo pastor y todo líder en cualquier momento lucha. Todos los que estamos acá en algún momento nos hemos desanimado, nos hemos frustrado por algunos motivos. Algunos de los motivos en la obra del Señor es por la ausencia de los resultados. Sin embargo, debemos saber que la obra es del Señor y le pertenece a Él. Que nosotros no nos hacemos crecer, que Él nos hace ensanchar, dice Isaías 54. Entonces, el desánimo siempre va a tocar tu puerta para apagar tu pasión por la cosecha. El desánimo va a tocar tu corazón para debilitarte. El desánimo va a tocar tu corazón para desenfocarte. Y esta es una área que debes vencer si quieres ser un consolidador eficaz. Nosotros no podemos tener doble ánimo. Un día queremos ganar al mundo y otro día no. Un día queremos ser los mejores predicadores y otro día no. Un día, como decía el pastor Noli, que lo estaba escuchando, queremos pastorear y otro día no. Y es allí donde entra el desánimo, donde hay inconstancia, donde hay doble moralidad espiritual. Nosotros tenemos que identificar el desánimo que no nos permite ser consolidador de lo que Dios nos está entregando. Porque déjeme decirle que cuando hablamos de consolidar es una responsabilidad muy grande. Porque lo primero que tú debes aprender a consolidar es tu vida espiritual. Lo primero que tú debes consolidar es tu relación con Dios. Quiero dejarte claro de que si no consolidas tu relación con Dios, no podrás ser un ganador de almas. Toda persona que tiene un ministerio que ha trascendido, lo primero que consolida es su vida de oración. El desánimo siempre viene para que no puedas consolidar tu tiempo con Dios. Pero cuando nosotros hablamos de consolidación, tenemos que tener presente que para ser consolidador de un creyente, también debemos ser consolidador de nuestra familia, de nuestra finanza y de todo lo que Dios nos entrega. Para nosotros ser partero de una generación, necesitamos consolidar cada área que Dios nos está entregando, porque la Biblia dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si no aprendes a consolidar 5 minutos con Dios, no puedes consolidar una obra, no puedes consolidar un ministerio.
no puedes consolidar lo que Dios te entregue. Usted dirá, Pastor David, ¿por qué? Porque Dios solo te dará lo que tu carácter pueda administrar. Te lo voy a repetir. Dios solo te dará lo que tu carácter pueda administrar. Más allá no te va a dar. Quiere decir que si tú no tienes el carácter para consolidar un miembro, Dios no te puede dar la capacidad y el carácter para consolidar una iglesia en general. Y cuando viene el desánimo y el creyente comienza a fluctuar siempre en una misma área, dando una vuelta como en el desierto, en la misma área, en la misma circunstancia, y no avanza, la respuesta es la ausencia de carácter. Te lo voy a dejar más claro. Dios nunca te llevará a un nivel de grandeza que tu carácter no pueda sostener. Es por eso de que en este tiempo hay unas zorras tan pequeñas que están comiéndose al liderazgo. Número uno, las distracciones. Amada iglesia, tenemos líderes en nuestro ministerio que se la pasan 20 horas del día viendo películas de Netflix y oran un minuto al día. No vamos a consolidar una ciudad así. Ni siquiera estamos consolidando nuestra vida espiritual. Y la segunda área que te identifiqué es la posterguidad o la proscatinación, el desenfoque. La tercera área que te estoy identificando es el desánimo. Usted lo ve sencillo, pero esa zorra pequeña te roba tu temporada profética. Hay personas que en su diseño espiritual hoy deberían estar en otra temporada. La pregunta es, ¿por qué no están en otra temporada? Porque esa zorra pequeña llamada desánimo secuestró el futuro profético del creyente. Pero cuando Dios abre tus ojos espirituales, sabes que Dios no llama a nadie a fracasar. Que cuando Él invita, Él paga, Él respalda. Que la cosecha es de Él. Pero estas zorras pequeñas tan sencillas no te permiten ser un consolidador. Satanás siempre va a atacar no solo tu debilidad. Satanás siempre te va a atacar en el área donde te puede controlar. Quiero dejarte algo claro. En tu debilidad, Él no tiene problema. El problema es que hay áreas que si tú te desarrollas, Él no puede controlarte. Porque si tú vences el desánimo y la distracción, tú estás preparado para una nueva temporada. Y Satanás dice, se me escapó de las manos, no sé cómo hacer con este hombre. Satanás no puede tocar a un pastor que esté enfocado en su diseño. Satanás no puede tocar a un pastor que dependa de él. Satanás no puede detener a un ministerio cuando está enfocado, cuando está trabajando, cuando tiene dependencia vertical con el Padre. Pero como pastores podemos perder un escenario profético si estas zorras pequeñas nos alcanzan. ¿Cuántas personas no cerraron el local en la pandemia y hasta hoy no lo han vuelto a abrir? Y usted dirá, pastor, es que hay una situación económica que usted no conoce. No, eso va más allá que la economía. Dios, escuche esta frase, así como Dios no está dispuesto en suplir lo que Él nos llama, te tengo una buena noticia. Dios está dispuesto a jugársela toda con aquel que Él llamó. Entonces, el síndrome del desánimo te saca de tu zona de asignación. El síndrome del desánimo no te permite consolidar. Porque una persona que viva bajo un síndrome de desánimo está fuera del diseño de la voluntad de Dios. Y esa área quiero que le prestes mucha atención, el desánimo. Cuarta área que quiero identificarte, los niveles de ataque. Para tú ser un consolidador eficaz en la iglesia necesitas aprender a vencer los niveles de ataque. Y quiero decirte que como hijo de Dios no todo se puede satanizar. Sí, pastores, pero nosotros sabemos que todo tiene una raíz espiritual. Mire, no quiero ser el centro de atención por este momento, pero quiero que me prestes mucha atención. Yo estuve aquí en junio
desaté una palabra apostólica sobre los pastores, desaté una palabra profética sobre esta conferencia, pero usted no se imagina la retaliación que yo tuve en Santo Domingo. Entonces, para tú ser un consolidador, tú necesitas aprender a vencer los niveles de ataque. Porque en el reino, a mayor responsabilidad, mayor provisión y cobertura. Sí, pero a mayor responsabilidad puedes estar en una zona que si no tienes parteros que oren por ti, que si no tienes escuderos que oren por ti, que si no estás enfocado, Satanás te puede golpear. Un consolidador aprende a vencer los niveles de ataque. Porque cuando vienen los niveles de ataque, Satanás no anda jugando a golpearte. Satanás quiere derribarte, quiere destruirte. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar y destruir. Cristo dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y cuando la Biblia dice que el ladrón no viene sino a matar y a destruir, no está hablando de que Satanás viene a quitarte el carro, a quitarte la casa. No, está diciendo que viene a matar y a destruir el diseño, el depósito, lo que Dios colocó en tu corazón. Pero alabado sea Dios, cuando lees Eclesiastes 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en tu corazón, que tu propósito tiene eternidad, que los ministerios que están representados acá de las naciones, que ustedes no son pastores porque quisieron, ustedes están ahí porque Dios los llamó con un propósito, Dios los llamó con un diseño. Filipenses 1:6, y aquel que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Sin embargo, déjame decirte que muchos compañeros de nosotros, de milicia, bajo niveles de ataque, hoy no están pastoreando. Muchos pastores en Santo Domingo cerraron y no han vuelto a abrir. Muchos pastores en Estados Unidos, hay una estadística de que después de la pandemia no volvieron a abrir más su iglesia. Pero sacando un poquito ese síndrome de la pandemia, que fue una realidad, pero para otros una muralla de excusa que edificó su final en el ministerio, lamentablemente es así. Quiero decirte que muchos pastores hoy en día no están ejerciendo su llamado porque el nivel de ataque fue tan fuerte que ellos no estaban preparados. Yo conozco a unos pastores que me dijeron sentado en una mesa comiendo con mi esposa: nunca en la vida volveremos a pastorear una iglesia. Y usted se sienta con ellos hoy y, ejemplo, obispo, usted le dice: IPJ, te voy a pagar un sueldo, le voy a darle el alquiler de la casa, le voy a dar un manutensilio, y ellos le van a decir: obispo, no queremos pastorear, porque el nivel de ataque apagó su corazón. Entonces debemos tener cuidado con ciertas cosas. Y una de las cosas que sucedió en el ministerio de Saúl y en el ministerio de David fueron dos cosas. En la de Saúl fue algo muy definitivo, a la vez muy diminuto. En la de David fue algo muy peculiar. Siempre David tocó la moralidad, y la moralidad es perdonable. El problema es que en el ministerio de Saúl, Saúl toca la divinidad. Desechó la palabra. Y cuando tocas la divinidad, pierdes la protección. Y cuando vino el ataque sobre el ministerio de Saúl, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 3, que la casa de David se fortalecía. Pastor Richard, pero dice que la casa de Saúl se debilitaba porque perdió la protección. Si Dios nos quita la protección hoy saliendo de este templo, las tinieblas juegan un poquito de béisbol con nosotros. Pero mientras tengamos la cobertura de Dios, mientras estemos bajo la protección de Dios, no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mientras tengamos la protección del Señor, Salmo 34:10, los leoncillos buscan de qué comer, mas los hijos de Dios no tendremos falta de ningún bien. Mientras tengamos la protección de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Tú, dice el Señor, me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré a terror nocturno, ni a saeta que vuele de noche. Entonces, ojo con esto. Ojo, si estás trabajando con la cosecha, cuídate de los niveles de ataque, porque te tengo un rema que te va a bendecir.
Dios siempre te va a probar con el mismo nivel de fe que hablas. Escribiendo la biografía de los pastores en la casa de los profetas, ahí estaba Eliana conmigo. Yo dije, de verdad que yo creo que yo me voy a quedar mejor predicando. Yo lo hago bien, ¿sí? A Dios sea la gloria, Dios me ha dado un don para enseñar. Yo no me voy a complicar con el pastorado. Pero cuando hay una marca de Dios, el problema es, pastores, que hay dos cosas muy básicas en el llamado de Dios sobre un ministro. Número uno, cuando Dios te llama, te trata. No hay un hombre que Dios llame que no trate. Hoy vemos el éxito de muchos ministerios, pero desconocemos su quebranto. Quiero decirte algo muy especial. Pastor Noli, he aprendido que tus victorias más grandes están en tu lugar de quebranto. En nuestros quebrantos están nuestras victorias. Entonces, cuando Dios te llama, Dios te trata. Y en ese trato que aprendes dependencia, aprendes a lidiar con los niveles de ataque. Porque sabes que la mano que te sostuvo ayer te sostiene hoy. Porque sabes que la mano que te sostiene hoy te sostendrá mañana. Alabado sea Dios. Y cuando tienes una dependencia total a Dios, aunque Satanás se levante como río, Jehová levantará banderas de victoria. Pero tienes que aprender a lidiar con los niveles de ataque. Tienes que aprender a lidiar con los niveles de ataque. Y la quinta área es la autodependencia. Esta área no te permite ser un consolidador. Podemos hablar en confianza. Qué triste es ver hoy a muchos ministros enfocados nada más en su provisión y no le importa nada la obra del Señor. Muchos creyentes que han desviado su corazón, lo único que le importa es el dinero. Y como decía, cuando Dios te llama a servirle, Él paga, el obrero es digno de su salario. Pero cuando monetizas tu ministerio, desvías tu corazón. Y entra un síndrome que se llama la autodependencia. Crees que estás de pie por tu fuerza y no es así. Crees que estás de pie por la unción que tienes y no es así. Si hoy estamos de pie es porque la mano de Dios nos ha sostenido. Cristo dijo, Juan 15:5, vosotros sois la vid, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Pues separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué me preocupa? Que hay personas que hablan de consolidar iglesias, de tener expansión en la iglesia, pero cuando ves su testimonio y su caminar, son personas que viven para sus propios beneficios. De hecho, en la carta a Judas hay una palabra un poco confrontativa, pero es una gran realidad. Amadores de sí mismo, buscadores de lo suyo propio. Entonces, si nosotros queremos ser consolidadores de esta cosecha final antes de la venida del Señor, debemos aprender a vencer ese yo. A saber que aunque tengamos dones y tengamos cualidades, la gloria es del Señor, y que si su presencia no va delante de nosotros, no vamos a poder avanzar. Moisés le dijo a Dios en Éxodo, bueno, tú me envías a liberar tu pueblo, si tu presencia va conmigo, yo me muevo. Pero si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Al contrario, hay gente que dice, sin tu presencia o no, yo voy para adelante. ¿Cómo lo hacen? No sé definitivamente cómo lo hacen. Pero quiero decirte que cuando Dios te lleva a un nivel de expansión, te decía hace un momento, y el carácter no está preparado para estar ahí, cuando vengan las tormentas. Entonces, la autodependencia es algo que debemos analizar. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a depender de Dios? Yo he aprendido algo en el ministerio, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Obediencia media es desobediencia. Obediencia tardía es desobediencia. Pero te tengo una muy buena noticia. Si tú obedeces a Dios 99.9 milésima, estás en desobediencia. Porque una milésima te separa de tu temporada espiritual. Por una milésima muchos ministerios no han entrado a su tierra prometida. Es que Dios lo quiere todo. Es que Dios quiere que mueras totalmente a tu voluntad.
que nada esté por encima. Yo le pido al Señor, guarda mi corazón. Yo estoy levantándome como un empresario y estoy levantando una editora y un taller de imprenta y formando un equipo de trabajo, pero siempre le he pedido al Señor que no permita que el crecimiento de la empresa, que lo va a seguir teniendo, apague esa pasión en mi corazón por la predicación. La obra de Dios no es negociable. ¿Quieres bendición? ¿Quieres crecimiento? La iglesia va a crecer, sí, pero Dios primero tiene que tratar áreas personales en tu corazón. Porque aunque usted no lo crea, el escáner del Espíritu Santo se está moviendo como un detector. Pip, 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 pip. Y muchos de nosotros en algún momento el Espíritu Santo tiene que meternos electroshock, que es lo que le coloca a los doctores en el corazón para despertarlo de ese paro o revivirlo. Eso se llama reanimación. Entonces, cuando nuestro corazón empieza a disparar cosas que no son correctas, viene la reanimación de Dios y te conecta. Así que la autodependencia no te va a permitir depender de Dios. Y definitivamente el mayor éxito como hijo de Dios que tú y yo tenemos es estar dentro de su voluntad. Eso está en la Biblia. Pastor David, deme Biblia, se lo voy a dar. Le voy a dar base bíblica. El que hace mi voluntad permanecerá. El que hace la voluntad de Dios permanece, pero el que no muere a su voluntad en cualquier momento se va a desviar. Hablándote de estas 5 áreas que te estoy identificando, entro en mi tema: características de un consolidador. Ahora sí vamos a hablar cuáles son las características de una persona ser un consolidador. Porque indiscutiblemente, si no vence las áreas que les acabo de nombrar, no va a poder consolidar. Número 1, la primera característica de un consolidador es la espiritualidad, la vida de oración. No hay nada más poderoso para tú consolidar a un creyente que meterlo en oración. Dice la Biblia en Marcos 1:35 que Cristo, como solía, término cotidiano, hacerlo siempre, se iba a un lugar desierto y estando a solas con Dios, allí él oraba. Y los resultados de esa intimidad era que en el diario vivir de Cristo veías en su ministerio señales, milagros, prodigios. Su fama se extendía, los ciegos veían, los mudos hablaban, los cojos y los paralíticos caminaban. Entonces, la llave más poderosa para consolidar siempre ha sido la vida de oración. Es por eso de que Satanás va a querer torpedear tu corazón para que no ores. Y dice la Escritura en Mateo 6:6, y vosotros, término plural porque es para la iglesia, cuando oréis, orad a tu Padre que en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero aquí hay un rema que debes prestarle un poco de atención. Dice la Biblia, cuando oréis, cerrada la puerta. Eso tiene que ver con intimidad, enfoque y propósito. Si la puerta de tu vida espiritual está abierta, no va a poder haber efectividad. Entonces, la primera característica de un consolidador es la espiritualidad. Ama tener una vida devocional. Yo tuve la oportunidad de compartir con un apóstol de Venezuela. Él tiene una iglesia muy grande en Venezuela, tiene como 4,000 miembros y ha abierto iglesias en todo Estados Unidos. Y yo le he dicho, en medio de la crisis, ¿cómo es el secreto? ¿Cómo es que tú lo haces? Me dice, no te voy a decir cómo es que yo lo hago, te voy a decir cómo es que tú debes hacerlo. Me dijo, Pastor David, si no tienes ni siquiera 10 minutos de oración, no vas a afectar a esta generación. Tú quieres afectar a tu generación y no tienes 10 minutos de oración, me dijo. Y eso para mí no solo fue algo confrontativo, fue reflexivo. De poder entender que la llave de un consolidador es su intimidad con Dios. Que la oración no solo cambia tu corazón, que la oración hace que las cosas sucedan. Que la oración puede mudar los tiempos de Dios. Que lo que podía costar 5 años, en 1 año Dios te lo puede entregar. Que lo que podía costar 1 año, en 1 mes Dios te lo puede entregar.
La oración tiene el poder de cambiar las estaciones proféticas de Dios. La oración abre tus ojos espirituales y te enseña a vivir en tu temporada. Recíbame esta palabra, por favor. Tu mayor capital en tiempo de crisis espiritual es el discernimiento. Te lo voy a repetir. Tu mayor capital en tiempo de crisis no son tus ahorros. Tu mayor capital en tiempo de crisis es el discernimiento. Porque cuando desarrollas discernimiento, aprendes a conocer tu temporada profética. Cuando desarrollas discernimiento, aprendes a moverte por la dirección de Dios. Cuando desarrollas discernimiento, sabes que Dios toca los corazones para darte la salida que tanto has estado esperando. Cuando desarrollas discernimiento, estás conectado con lo que habla el Padre, hablas lo que habla el Padre, caminas en lo que habla el Padre. Pero para crecer en discernimiento necesitas tener una relación con Dios. Hay métodos. El método de Felipe, como decía nuestro obispo Quitín ayer, el modelo de Jesús. Hay muchos métodos que se implantan en las iglesias que son poderosos porque nos dan la herramienta de poder desarrollar la parte, podemos decir, personal sobre un creyente. La parte estratégica de cómo abordar temas sobre un creyente. La parte estratégica de cómo poderlo llevar a una comunidad de fe, sea un café, sea un hogar, sea lo que tú quieras llamarle. Pero los resultados están en la espiritualidad, no en el modelo. Los resultados están en el tiempo que tú tengas con Dios. Si hay cosas que no están sucediendo en tu ministerio es porque no estás orando. Te lo voy a repetir. Si hay cosas que no están sucediendo en tu ministerio es porque no estás orando. Cuando tú oras, definitivamente que los cielos se van a abrir. Pero cuando tienes espiritualidad, golpeas los aires. Cuando tienes espiritualidad, perseveras en la oración. Te voy a dar base bíblica. Lucas 18 dice, hablando Cristo acerca de la oración, les dio un decreto y le dijo, ¿qué dice Lucas 1:18? El que lo ha leído, habla sobre la parábola de orar en todo tiempo. Habla sobre la parábola de la espiritualidad, que es la llave que te va a conectar con tu destino profético, que es la llave que te va a conectar con la gente que Él tiene asignada para bendecirte, que es la llave que siempre va a traer el resultado que en tus fuerzas nunca vas a tener. Así que el consolidador huele a fe. El consolidador huele a oración. El consolidador aprende a pasar tiempo con Dios porque siente la carga por la cosecha del Señor. Así que eso es lo primero. La primera característica de un consolidador es que ama la vida de oración. Si hacemos un análisis muy personal y decimos qué tiempo le estamos dedicando a Dios, vamos a comparar los resultados presentes. Sin embargo, cuando desarrollamos una vida de oración, aprendemos no solo a morir a nuestra voluntad. ¿Sabe a qué aprendemos? A salir de nuestra zona de comodidad. Porque la comodidad es buena, pero le tengo una noticia, no produce cambios. Ahora, la oración te incomoda, pero la oración produce cambio. La oración te hace ser un partero y te enseña a dar a luz sueños que están escondidos en tu vientre espiritual. La oración saca esos sueños que quedaron en el ayer. La oración saca sueños de conquista. La oración saca sueños de fe. La oración saca sueños de propiedad. La oración saca sueños de multiplicación. Si te metes con Dios, vas a crecer. Oh, vengo a profetizarte en este día. Si te metes con Dios, tu ministerio va a crecer, tus finanzas van a crecer, tu empresa va a crecer, tu familia va a cambiar. Este es el tiempo de volver tu corazón. Y Dios le dice a Oseas, tengo un solo interés al llevarte al desierto. Y Oseas le dijo, ¿cuál? Tu corazón, para volverte a enamorar. Pastores, cuando usted viaja y predica, usted sabe, cuando usted domina la homilética, cuando usted domina el altar, que a veces es común en algún momento pararnos y predicar sin orar. Y hay que reconocer, cada quien domina su escenario, pero los resultados siempre van a estar en la espiritualidad.
para que Dios te entregue cosecha, tienes que tener primero pasión y tienes que sentir la carga por las almas. Entonces, cuando desarrollas una vida de oración, y aunque no es mi tema, te metes en la intercesión, que la intercesión no es otra cosa que ponerte a favor o en lugar de otro. Entonces, cuando te olvidas de tus necesidades, cuando te olvidas de tus sueños, y cuando empiezas a trabajar por los sueños de Dios, cuando empiezas a tener responsabilidad en un ministerio y te pones a favor de, no a favor, las cosas comienzan a cambiar. Y Dios comienza a hacer cosas sorprendentes. Comienzas a recibir llamadas, Dios te da relaciones. Y lo tremendo de Dios es que muchas veces no sabemos cómo lo va a hacer, pero lo bueno de Dios es que siempre lo hace. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Ay, pero quiero meterme en un local más grande. ¿Cómo? No sé cómo lo va a hacer, pero si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, la primera llave de un consolidador es la vida de oración. Dios no es un Dios de entretenimiento. El ministerio no es un juego. El ministerio es una responsabilidad. El liderazgo no es una prueba de suerte. Pastores, pónganme a mí para yo intentarlo. Mire, esto no es prueba y error, esto es compromiso. En el reino no existe eso. Como editor, a mí me llegan muchas personas: hazme 3 pruebas de portada, prueba y error. No, en el reino no existe prueba y error. En el reino existe la misericordia, que te da una nueva oportunidad. Pero en el reino existe una palabra que se llama compromiso, y Dios, que conoce tu corazón, te va a recompensar según sea tu fidelidad. Ahora bien, entendiendo de que la primera llave para un consolidador es la vida de oración, ¿cuál podría ser otra llave, otra característica de un consolidador? Bueno, para mí, porque este es un mensaje inspiracional en mi experiencia con Dios y la iglesia, es escuchar la voz de Dios. Definitivamente que un consolidador necesita escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos tantas voces que nos enredan, hermano, porque cada persona tiene un criterio personal, cada persona tiene un modelo personal. Pero cuando escuchas la voz de Dios y te casas con una palabra profética, hasta que Dios nos suelte la bendición, usted no suelta la palabra. Entonces, quizás hace 15 años o casi 16 que tiene este ministerio, si no me equivoco, cuando vino la palabra profética de una iglesia, creo fielmente que lo que ha sostenido este ministerio es la palabra y la voz de Dios. Cuando Dios habla a tu corazón y define el ministerio que Él te ha entregado, y tú trabajas por ese propósito, no habrán voces agoreras que sucumben a tus oídos. El problema del ministerio es que tenemos voces agoreras que sucumban a nuestros oídos. Y esas voces agoreras vienen definitivamente como el consejo muchas veces de Aitofel. Y ese consejo de Aitofel te dice: ten cuidado, no te muevas ahí, en esa casa no se podrá. Entonces, cuando no escuchas la voz de Dios, escuchas el consejo de Aitofel. Permiso. Cuando no escuchas la voz de Dios, puedes correr el riesgo de escuchar la voz de Aitofel. Y el consejo de Aitofel siempre va a ser que no lo hagas. Pero siempre Dios tiene un Husay que te dice: si Dios lo dijo, Él lo hará. Entonces, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque la voz de Dios te va a dar dirección. La voz de Dios va a abrir tus ojos espirituales, y la voz de Dios siempre te va a conectar con tu bendición. Es imposible de que Dios te hable para sacarte de tu zona para sacarte de tu zona de afirmación y de tu zona de propósito. La voz de Dios siempre te va a conectar con tu destino profético. Y cuando usted aprende a identificar la presencia de Dios, usted recuerda la pila, no sé cómo se le dice en otros países, que salió un conejito saltando, Duracell, que cuando tocaba la pila se recargaba y se activaba. Cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios,
Dios te da un Duracell, hermano. Es por eso de que hay tantos creyentes que tú lo ves ungido, que tú lo ves de pie, que tú lo ves todo el año activo, ungidos, peligrosos, con palabra de Dios. Y tú dirás, pero esta gente no se cansa. No es que no se cansan, es que están ungidos y peligrosos en una temporada. Es que escuchan la voz de Dios. Y la voz de Dios, que es la unción, la representatividad de la unción, y la unción, que no es otra cosa que la operacionalidad de la presencia y de la palabra, y se une. Y sale la voz de Dios a través de la unción. Esa unción te mantiene de pie. Mire, yo decía una cosa, bueno, y Juan Julio y su esposa lo debe saber. Un día don Ezequiel Molina me dice, joven, me dice el que vamos a Higüey y después te dejo en la Romana para que predique. Lo quiero a las 7 de la mañana en la iglesia. Eso cuando estaban en la otra iglesia. A las 7:05 llegué y me dijo, te dije a las 7, casi te dejo. Yo, pero eso es así. Así. Señores, y yo me voy con don Ezequiel Molina. Con todo respeto, ustedes saben que es una persona mayor. Y nos paramos en su casa, primera parada. Ten cuidado con tu estómago. Pero él estaba comiendo lo mismo que yo. Y a mí me cayó pesado y él no. Y yo le dije, ¿cuál es el misterio? La unción. Nos vamos. Efectivamente él predica en Higüey. Le estoy hablando delante de Dios. Nos llevan a una casa a comer como a la 1:30. Y yo estoy batallando con el sueño. Y mi esposa me hace así, ¿no te da pena? Y él llega, nos vamos. Este hombre no se cansa. Pide un café. Me deja en la Romana. Iba yo en la camioneta durmiendo, mira así. Y él dice, bueno, ahora yo voy a casar a una persona. Después que la case voy a predicar el servicio el domingo en la tarde y eso. Y yo dije, wow, pero qué ejemplo me dio. Me iba durmiendo en la jipeta. Y es un hombre que estaba como un roble, con esos ojos así. Y hablando con él, y don Ezequiel, ¿y qué es lo que tiene usted? Me dijo, el Espíritu me tiene de pie. Es por eso de que cuando tú escuchas a la gente que ama la voz de Dios, siempre está activa, está ungida. La vejez es un estado mental. La voz de Dios te rejuvenece. Pero tenemos líderes de 20 años que parecen unos viejos en la iglesia. Tenemos líderes de 30 años que viven durmiéndose en todos lados. Entonces, la voz de Dios te rejuvenece, la voz de Dios te activa, la voz de Dios siempre te hace tener una palabra. Cuando usted escucha la voz de Dios, porque hay que entender algo. Usted no puede esperar, aunque parece algo controversial, a que si usted me va a dar una palabra hoy, usted tiene que ir, orar, ayunar. Se supone que usted está en ese estado espiritual ya. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, no te puede sorprender que alguien de una vez te diga, así te dice el Señor, y te suelte una palabra que te direccione, que te empuje, que te avance. Pero un consolidador no puede consolidar a otro si hay que darle una ofrenda para que camine. Un consolidador no puede consolidar a otro si siempre vive. Parece una página de suceso. Todas las tormentas del Caribe le caen a él. Entonces, usted a Dios no le puede salir con jueguitos de niños. Usted a Dios no le puede salir con triqui-traqui, como decían antes por ahí. Dios necesita gente seria y comprometida. Y aquí te tengo la pregunta. En esta hora la voz de Dios te dice, ¿o cuento contigo o no? ¿Sí o no? No, que no puedo. ¿Sí o no? No, que no sé hablar ahí, tarón. No, que no sé caminar, te pongo a caminar. No, que quiero un carro, te doy un carro, porque Dios nos complace. Y con todo lo que Dios nos da, siempre tenemos como un metrón, dijo el apóstol Pablo, en hebreo, una medida. Cuando dice hasta que llegues a la medida del varón perfecto, eso se llama metrón en hebreo. Siempre le tenemos un metrón a Dios. Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame. ¿Y qué tantas cosas Dios nos va a dar? Esto es fácil, escucha la voz de Dios y ya. Ahora bien, si escuchas la voz de Dios, se te van a activar tres cosas. Siempre serás un ministro que andarás activo, vigente y con palabra de Dios. Porque hay personas que han perdido la voz de Dios y están como Saúl. Dios no le habla ni por Urín, ni por Turín, ni por sueños, ni por profetas, ni por ningún lado. Entonces, cuando pierdes la dirección profética, cuando pierdes la brújula del Espíritu y no escuchas la voz de Dios, siempre tienes una palabra añejada para enseñar.
Yo le dije un día a un predicador que conozco, hermano, cambia el mensaje. No, cambia. Procesado para ser bendecido, ya yo me lo sé, ya yo no te puedo escuchar, cámbialo. Pero es que, tú no puedes salirle a tu pueblo todos los domingos. Procesado para ser bendecido, procesado para ser bendecido, procesado, porque estás trabajando más sus emociones que su espíritu. Y aunque Dios permite los procesos, en la escuela del espíritu, la vida de Dios no siempre tiene que ser proceso, aunque Él permite los procesos. Lo que pasa es que en cada etapa donde Dios te lleva, te enseña dependencia, te enseña cualidades, te enseña renuncias personales. Pero no necesariamente tu liderazgo tiene que ser todo el año en un proceso. Escucha la voz de Dios y sal de ese desierto. De hecho, en mi libro Estructuras Mentales, yo escribí un capítulo que lo titulé Cuidado con la mentalidad de desierto, dedicadas a creyentes que no es que pasen un desierto, es que el desierto se le metió por dentro. Pastores, usted sabe que hay creyentes que te llaman que ya tú sabes lo que te vas a decir. ¿Sí o no? Hay creyentes que te llaman que no te testifican ni siquiera, oye, un milagrito que me comí un locrio de arenque hoy. No, hermano. Ellos lo que te van a decir es, bueno, hay guerra, Satanás me tiene abajo, siempre es una batalla. Ok, está bien, pero cuando escuchas la voz de Dios, puedes pasar por un desierto, pero la misma voz que te permite ir a ese desierto, te saca. Lucas lo enseña. La Biblia dice en Lucas 4 que Cristo fue llevado por el Espíritu, pero dice la Biblia que salió en el poder dunamis del Espíritu. Pero no hay que ser intelecto para entender que Él no salió igual como entró. Cuando pierdes la voz de Dios, sales peor del desierto que como entraste. Es increíble, hay gente que en los procesos, en vez de cambiar, va para atrás como el cangrejo. Y eso es ausencia de no escuchar la voz de Dios. Y aquí está la palabra, Pastor David. Cuando Dios me saca del desierto no sales cuando quieres, del desierto sales cuando aprendes. Por eso que Jonás no salió del pez cuando quiso. Jonás salió del pez cuando entendió la voz de Dios. El crecimiento no es cuando tú quieres y lo planifiques. El crecimiento es cuando tú escuches la voz de Dios y hagas su voluntad. Escuchar la voz de Dios es fundamental para un consolidador. Tercero, voy a avanzar. La tercera característica de un consolidador es que depende de la palabra de Dios. Aprende a tener una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Es una vida caracterizada por la adoración, la oración, la lectura de la palabra y la predicación. Así. ¿Por qué depender de la palabra de Dios? Bueno, Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Y enviarás mi palabra. Isaías 55:11, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dijo el profeta, y será prosperado para aquello que fue enviado. La Biblia dice que nuestra lucha no es espiritual, Efesios 6:12, Efesios 6:10, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia habla de que nuestra lucha es contra principados y potestades, y tu arma de guerra no son las excusas. Tu arma de guerra no es el compañerismo. Tu arma de guerra es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros creyentes a que conozcan la palabra. Amados pastores, hay que enseñarle al pueblo la palabra, los evangelios, sin miedo. Que si se van, que si no se van. No, hay que enseñarle la palabra de Dios. Porque cuando enseñamos al creyente a edificar sobre la roca, lo sacamos del síntoma de la arena. Porque la ausencia de no conocer la palabra de Dios es que vas a vivir siempre en la arena. Entonces necesitamos que nuestros creyentes aprendan a conocer la palabra del Señor. Y usted sabe que hay doctrinas medio extrañas que están sacando a los hijos de Dios de las iglesias, de los ministerios, pero alabado sea Dios, Cristo fue la perpetuación de todas las cosas. Enseñémosle a la gente a conocer los evangelios de Cristo y tendrán victoria. Necesitamos depender la palabra de Dios. Présteme atención, este ejercicio es fácil. Número 1, escucho la palabra.
Número 2, creo la palabra. Número 3, medito en lo que creo. Número 4, hablo lo que creí. Y número 5, camino en la palabra. Mire la diferencia como hijo de Dios. Hay creyentes y hay líderes que escuchan y creen, pero no la hablan. Hay creyentes que escuchan, creen, meditan en ella, pero no la hablan. Pero peor aún, hay creyentes que creen, escuchan, meditan, hablan, pero no caminan en ella. Entonces, depender de la palabra es, pégueseme atrás en ese trabalengua. Escucho, pienso, creo y hablo. Escucho, pienso, creo y hablo. Escucho, pienso, creo y hablo, pero camino en ella. Y cuando vienen las circunstancias y cuando vienen las aflicciones, pues esta leve tribulación, leve no te va a matar, esta leve tribulación momentánea se puede acabar hoy o mañana, produce en nosotros cada vez un eterno mayor peso de... Entonces, cuando a mí se me revela la palabra, yo camino en ella. Nunca vas a poder caminar en una dimensión de revelación que primero no te es revelada. Número 4, ya estoy terminando, denme 2 minutos. Cuarta característica de un consolidador es un diezmador. Se van a acabar los amenes aquí. Característica de un consolidador es un diezmador. Porque si tú no eres un diezmador, los saqueadores de las tinieblas te van a robar desde la cosecha personal hasta la espiritual. Hay líderes que enseñan el diezmo, pero ellos no lo practican. Ahora, tú nunca tendrás autoridad en una área que no se te es revelada y practicada. Ahí tú tienes autoridad. Entonces, la cuarta característica, mire esto tan sencillo, poderoso. Si no somos diezmadores, no vamos a retener la cosecha. Característica de un hombre en multiplicación, una de sus cualidades y de sus virtudes, aparte de la vida de oración, es que es un diezmador. Alabado sea Dios. El diezmo, que es un tema tan controversial, pero erróneo para otros, es tan poderoso para consolidar la cosecha, porque cuando usted está en legalidad, usted puede operar para crecer. Así que es un diezmador. Y la quinta característica de un consolidador, en el minuto que me queda, es que aprende a estar bajo autoridad. Aprende a estar bajo autoridad. Un consolidador aprende a estar bajo autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Dios está levantando una generación muy linda, pero de verdad que hay creyentes que no quieren estar bajo autoridad. Bueno, yo no sé si fue del obispo, de alguien que lo leí en las redes sociales, y es una verdad. Hay líderes que tienen potencial, pero no necesariamente para ser pastores principales, pero están pastoreando porque no quieren estar debajo de un pastor. Entonces, para tú ser un consolidador, y yo voy a tomar las palabras del pastor Noli, que ahorita dijo algo del segundo, te lo voy a poner así, más complejo. Si quieres ser el primero para Dios, siempre en la tierra tendrás que aprender a ser el segundo de algo. Entonces, no hablemos de consolidación si hay grietas. No hablemos de consolidación si no estamos bajo autoridad. Esas son las 5 características de un consolidador. Póngase de pie. Identificamos 5 áreas que no me permiten. Impulsamos 5 áreas que sí me lo permiten. Si usted trabaja estas áreas a vencer y usted trabaja estos tics, que como le dije, fue un mensaje inspiracional. Eso es lo que yo creo de la consolidación. Eso es lo que yo he aprendido, porque a pesar de que soy un pastor joven, tengo años en el ministerio y conozco el área de la consolidación. Y es el área que me apasiona, consolidar la cosecha. Entonces, sé que esto le va a ayudar y que esta conferencia será de gran bendición para ustedes. Quiero darle gracias a todos los pastores por tener la humildad, se podría decir, el tiempo de poder escucharme, y que en esta conferencia nos estamos edificando unos para los otros.